La colonia perdida, el silencio de Roanoke. El viento salado de agosto azotaba el rostro del gobernador John White. Un viento que no traía el alivio del mar, sino el peso de 3 años de silencio. Frente a él, la isla de Roanoke emergía de la neblina matutina como un espectro verde y callado. En 1590, el mundo era un lugar vasto y las promesas, frágiles. La que él le había hecho a más de 100 almas, su promesa a su hija Eleanor y a su nieta, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en estas tierras salvajes, parecía ahora desvanecerse tan rápido como la espuma de las olas contra el casco del Hopewell. El viaje de regreso había sido una pesadilla. La guerra con España, la Armada Invencible, había secuestrado cada barco útil en los puertos ingleses, retrasando su misión de socorro año tras año. Ahora, finalmente aquí, el miedo era un nudo frío en su estómago, más helado que las aguas del Atlántico. ¿Dónde estaban los sonidos de una colonia próspera? ¿Dónde el humo de las chimeneas, el clamor de los niños jugando, el son del martillo y el hacha? Solo el graznido de las gaviotas y el susurro ominoso de los árboles respondían. Mientras el bote se acercaba a la orilla, su mente viajó hacia atrás, al verano de 1587. Recordaba la esperanza en los rostros de los colonos. Eran familias enteras, hombres, mujeres y niños, buscando no solo oro o gloria, sino un hogar, una nueva Inglaterra. Él, su gobernador, los había convencido de la viabilidad. Les había mostrado sus propios dibujos de la flora y fauna abundantes, de los nativos amistosos de la tribu Croatoan que habían encontrado en expediciones previas. Pero también les había ocultado los peligros, las tensiones con otras tribus, la brutalidad con la que expediciones anteriores habían actuado a veces, envenenando los pozos de la diplomacia antes incluso de que se plantara la primera semilla. El plan era sencillo: dejarlos instalados y regresar rápidamente a Inglaterra por más provisiones, ganado y refuerzos. Un viaje de meses, quizá un año como máximo. Nadie previó 3 años de guerra y silencio. Antes de partir, habían acordado una señal. Si debían abandonar el fuerte, tallarían su destino en un lugar visible. Si partían en peligro o bajo coacción, añadirían una cruz de Malta sobre el nombre. El bote encalló en la arena. White saltó al agua, el corazón martilleándole en el pecho. El asentamiento estaba ante él, o más bien, el lugar donde debía estar. Lo primero que encontró fue el silencio. Un silencio profundo, antinatural. La empalizada exterior, la fuerte valla defensiva que habían levantado, seguía en pie. Era una buena señal. Un ataque probablemente la habría destruido. Con sus hombres detrás, cruzó la entrada familiar y su mundo se vino abajo. No había casas, ni una sola. Habían sido desmanteladas, no quemadas ni derribadas. Los tablones, los postes, los techos de paja, todo había desaparecido. El suelo estaba cubierto de maleza y enredaderas, como si la naturaleza reclamara con celo lo que le fue arrebatado. No había esqueletos, ni signos de lucha, ni tumbas apresuradas. Era como si los colonos hubieran sido arrancados de la faz de la tierra, llevándose consigo sus casas y todas sus pertenencias. El miedo dio paso a una búsqueda frenética. ¡Eleanor!, gritaba, su voz quebrada. ¡Virginia! Solo el eco le respondía. Sus hombres se dispersaron, registrando cada rincón del perímetro. Encontraron algunas piezas de artillería pequeñas, demasiado pesadas para transportarlas, abandonadas en la arena, pero ni rastro de gente, nada de vida. Fue entonces cuando uno de los marineros gritó: «¡Gobernador! ¡Aquí!». White corrió hacia él. En uno de los postes principales de la empalizada, cerca de la entrada, una palabra había sido grabada en mayúsculas y toscas letras: Croatoan. White se quedó mirando las letras, el corazón en un torbellino de alivio y pavor. Croatoan, la isla del sur, hogar de la tribu de Manteo, su aliado nativo que había viajado a Inglaterra con él y regresado con la colonia. Era la señal. Se habían mudado a la isla de Croatoan. Miró de nuevo, buscando desesperadamente encima de la palabra. No había cruz de Malta. Se habían ido por voluntad propia, no en peligro. Una oleada de esperanza, la primera en meses, lo recorrió. Estaban vivos. Habían encontrado refugio con sus aliados.
Quizá su nieta Virginia, ahora una niña de 3 años, jugaba segura en una aldea croatoan. Quizá su hija Eleanor miraba el mismo sol, esperando su regreso. Su mente intentó reconstruir la historia de esos 3 años. Imaginó el primer invierno, duro e implacable. Las provisiones menguando, la esperanza tornándose en ansiedad y luego en miedo a medida que su barco no aparecía en el horizonte. Imaginó los debates nocturnos alrededor del fuego. Quedarse y arriesgarse a la hambruna y al enfrentamiento con tribus hostiles, o marcharse y confiar en la incierta hospitalidad de los croatoan. Imaginó a Eleanor Dare, su valiente hija, sosteniendo a la pequeña Virginia en brazos, su determinación endureciéndose con cada día sin noticias de Inglaterra. Fue ella, quizá, quien instó a la mudanza. No podemos morir aquí esperando, padre, la imaginó diciendo al viento. Debemos forjar nuestro propio camino. La decisión debió de ser comunal. Desmantelaron sus casas con cuidado, pieza por pieza, para reconstruirlas en su nuevo hogar. La palabra en el poste no era un epitafio, sino un mapa, un mensaje de supervivencia. Con el corazón renovado, White se volvió hacia sus hombres. «Preparen los barcos», ordenó. «Navegamos a Croatoan». Pero los dioses del mar, tantas veces indiferentes a sus ruegos, parecían ahora conspirar activamente en su contra. El cielo, antes despejado, se oscureció con una rapidez aterradora. El viento silbó con una furia nueva y el mar se encrespó, convirtiéndose en un monstruo de olas grises. Una tormenta, un huracán, se estaba gestando en la costa. El ancla del Hopewell se soltó, casi haciendo zozobrar el barco. Uno de los botes se perdió. La tripulación, ya cansada y al borde del motín, se negó a arriesgar la peligrosa navegación hacia el sur en tales condiciones. Estaban hartos de esa tierra maldita. Solo querían el dinero prometido y el camino a casa. White discutió, suplicó, ordenó. Les mostró la inscripción, les habló de su hija, de su nieta, pero sus rostros eran de piedra. Su poder como gobernador no era nada en estas aguas traicioneras. La tormenta y la voluntad de sus hombres sellaron su destino. Se vio forzado a dar la orden de levar anclas y poner rumbo al este, de vuelta a Inglaterra. Mientras la isla de Roanoke se alejaba y se disolvía en la tormenta y la oscuridad, John White permaneció encubierta, una figura solitaria que contemplaba su pasado perdido. Nunca más pudo financiar otra expedición. Nunca más pisó el Nuevo Mundo. Murió años después en suelo irlandés, atormentado por la palabra que era a la vez una promesa y una maldición. Croatoan. ¿Qué fue de los 117 colonos? Permanece como el misterio sin resolver más grande de la historia norteamericana. Se marcharon a la isla de Croatoan y se asimilaron pacíficamente con la tribu nativa, creciendo sus niños de ojos azules como cazadores y agricultores, desvaneciéndose sus historias en leyendas susurradas. ¿Fueron traicionados y masacrados? ¿Intentaron navegar de vuelta a Inglaterra en un pequeño bote y fueron engullidos por el océano? Nadie lo sabe. Solo quedó el silencio. Un silencio que resuena a través de los siglos, transportado por el mismo viento que una vez azotó el rostro de un padre con el corazón roto. Un silencio grabado para siempre en el alma de América.